Arturo Ávila pone en su lugar a Rubén Moreira, a Kenia López y a la diputada de MC sobre el tema de desaparecidos. Me parece muy bueno que por fin el gobierno federal esté recibiendo a las familias de las personas desaparecidas. Las cifras de desaparecidos en este régimen cada vez son peores. Si fueron terribles y dolorosísimas con López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum se vuelven todavía peores. Estamos hablando de 63.500 personas desaparecidas en este régimen de Morena. Y Rabadán, diputado. Bueno, recordarle a la diputada López Rabadán, porque a veces su memoria es corta, que el desastre que nos heredaron en materia de seguridad, pues justamente es la consecuencia de la terrible política pública que implementó el presidente del PAN, Felipe Calderón, ese presidente que se robó la elección en 2006, que le declaró la guerra a México, y no solamente eso, que se asoció ni más ni menos a través de su mano derecha, Genaro García Luna, ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Eso es lo que representan los compañeros de Acción Nacional. Y efectivamente, a partir de este vínculo que ha tenido o que tuvo, muy lamentable, la política gubernamental de Acción Nacional, pues evidentemente las desapariciones tienen una relación directa con los homicidios dolosos. Que por cierto, déjame comentarte, Mariano, que se anunció en la mañanera de la presidenta, estamos en el nivel más bajo histórico desde que la tendencia cambió en 2019. Afortunadamente, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados, no solamente en materia de la disminución de los homicidios, también en la reducción de los delitos del fuero federal, del fuero común, de robo a casa habitación, de robo a transportistas, de secuestros, es decir, está y es evidente la cantidad de resultados que se están dando. Yo te diría que el tema de las desapariciones sí es un tema grave, sí es un tema que implica corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, y a diferencia de la diputada López Rabadán, yo le haría una invitación para que le dejáramos de sacar raja política a un tema que implica vidas de mexicanas y de mexicanos, a un tema que implica, sin duda, a madres desesperadas, ¿no? Y que el gobierno de México, el gobierno de la doctora, ha tenido una enorme sensibilidad. La secretaria de Gobernación ha recibido ya a las madres buscadoras. Y en segundo lugar, invitaría yo a que el tema lo tratáramos pues, con mucha seriedad, ¿no? Ya lo ha dicho el compañero Rubén Moreira, es un tema añejo, es un tema que lastima a mexicanas y a mexicanos, y yo invitaría a Kenia López a que nos ayude, a que se sume, a que le deje de sacar raja política a todo. Si no, mañana es un día, pasado mañana es otra cosa y después cambian por otra cosa. Yo creo que los problemas de nuestro país que ustedes nos heredaron, lo único que deberían de estar pensando es cómo se hacen responsables del desastre heredado y cómo nos ayudan a seguir dando resultados. Porque de que estamos dando resultados, Mariano. Creo que hay una cosa muy clara. El crimen domina amplias zonas del territorio nacional en este momento. Demuestro también, y lo dejo como un tema sobre la mesa, que los programas sociales no han revertido de ninguna manera las necesidades que tiene que ver con un tema alimenticio, con un tema de vivienda. Es decir, los programas sociales siguen todavía sin llegar a tener una posibilidad de mejorar la violencia estructural de este país. Y aunque la verdad no le guste a la gente del régimen, a los voceros del régimen, la verdad es esta. Es tristísima, pero es desafortunadamente lo que este gobierno ha construido. Fíjense nada más. Con el presidente Peña había 12 desaparecidos por día. 12. Con el presidente López Obrador había 22 desaparecidos por día. Con la presidenta Sheinbaum hay 42 desaparecidos por día. ¿Entiende? No es de envalentonarse ni de alzarse la voz, es de atender la tragedia humana que existe. Y reiterar algunos datos y algunas precisiones, ¿no? El gobierno de la transformación sin duda ha dado resultados en materia de seguridad. Fíjate lo que decía el diputado Moreira, de que los reportes no son exactos. Yo quiero decirle que los reportes se reciben de las fiscalías generales de los estados y de ahí se determina la cifra de homicidios dolosos. El segundo tema importante que me parece relevante mencionar es que pensar que la gente que está desaparecida es una cifra vinculada al crimen organizado, es decir, que estas personas fallecieron, pues creo que es algo que no debemos de promover, todo lo contrario, debe haber un esfuerzo importante del gobierno por buscar siempre a estas personas. Yo me iría un poquito atrás en términos de la información que se tiene, porque lamentablemente ni en el gobierno de Felipe Calderón ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvimos cifras reales de desaparecidos. No existían cifras reales de desaparecidos. No fue hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023 cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, lanzó una iniciativa importante para que varias secretarías, la Secretaría del Bienestar, el propio sistema de admisión tributaria, entre otras instituciones,
buscaran a las personas desaparecidas, hicieran un censo puerta por puerta. En 2023 se lograron encontrar a 31,000 personas, y esto me parece relevante comentarlo. Todos los cambios que hoy está proponiendo la Presidenta de la República, sin duda, nos darán información más precisa. Los cambios que tienen que ver con la CURP, con la nueva ley que tendrá, por supuesto, características muy especiales para conocer la información que no tiene el INE, de los 0 a los 18 años, por ejemplo, ¿no? Y todas estas estrategias de cruces de información, incorporando, por supuesto, huellas dactilares, datos del ADN, cifras forenses, sin duda van a coadyuvar a que tengamos una cifra más precisa y a partir de ahí implementar una política pública que pueda ser medida con tendencia y no comparando peras con manzanas o manzanas con peras. Qué bueno que el gobierno de Jalisco se puso las pilas porque tenían un desastre en el gobierno pasado. Una cifra histórica de desaparecidos, una cifra histórica y una crisis terrible de personas en los forenses. Incluso Alfaro, debo de mencionarlo, dejó de reportar la cifra de desaparecidos. Entonces me parece oportuno que en este ánimo de la corresponsabilidad que tenemos las autoridades federales, por supuesto las estatales, las municipales y claro que el legislativo desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pues hagamos un esfuerzo porque es un asunto que no es menor, es un asunto que no debe ser politizado, es un asunto que debe atenderse. Ya tenemos el tiempo encima, pero yo le quiero agradecer. Sí, exactamente. Cada semana, tiene razón Arturo, cada semana saca el PAN un tema para rasgarse las vestiduras en vivo y como dijo Noroña ayer, le dijo al burro Van Rankin, les dan unos micrófonos y unas mesas a los de oposición, así de chiquitos, para que hablen y tienen una resonancia y la verdad, y es cierto, o sea, eso no lo puede negar nadie, les dan las voces, no hay noticiero, no hay una mesa que se ponga y no pongan a uno del PRI y del PAN ahí, cuando tú sabes que son muy chiquitos, tienen así un puñado de diputados ahí en la Cámara de Diputados, los senadores se cuentan con los dedos de la mano, y ahí los tienen ahí hablando, ¿no? ¿Y qué opinas del Infonavit? ¿Qué opinas de los aranceles? ¿Qué opinas de no sé qué? Y acuérdate, al PT, al PRD en sus inicios no los invitaban porque tenían a 10 diputados, tenían a 5 senadores, no los invitaban nunca para hablar, como si no tuviera importancia su voz. Entonces, eso es lo que me choca de los medios de comunicación. Y aquí otra vez, tienen buenas intenciones aquí esta mesa de este canal, pero tienen a 3 opositores y a un oficialista. Siempre es lo mismo, montón. O sea, no pueden cambiarle un poquito la temática. Y sí, pues ahí hubo una marcha, creo que fue ayer en la noche. Ahí tienes a Jorge Romero y Ricardo Anaya marchando con una vela encendida por los desaparecidos o no sé cuánto. Yo digo, ridículos. Lo hubieran hecho con ABC, lo hubieran hecho cuando, ya saqué el video ahí en mi canal, un short, hubieran marchado cuando gobernaba Calderón. Cuando, como bien dice Arturo, nos bañaron en sangre este país y estamos tratando de revertir. ¿Tú crees que Claudia y López Obrador, con gobierno humanista, si hubiera llegado en el 2000, tuviéramos este baño de sangre, tanto desaparecido, colgados aparecían, la ciudad que quieras, en el norte, en el centro y en el sur, balaceras, masacres con Calderón? Y todavía lo ven como un santo, viviendo allá en España. No puede regresar, un apestado. Todavía lo adoran como un dios a Felipe Calderón. Increíble, de verdad. Los panistas están viviendo en una burbuja y por eso disfruto mucho cuando Arturo pone en su lugar a estos farsantes. Dime qué piensas.